Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre la suma de un sistema de fuerzas coplanares. Para empezar, los componentes rectangulares. Cuando una fuerza se descompone en dos componentes a lo largo de los ejes X y Y, dichos componentes suelen denominarse componentes rectangulares. Para el trabajo analítico podemos representar estos componentes en una de dos formas: mediante notación escalar o por notación vectorial cartesiana, esto en una gráfica. Bueno, para empezar, la notación escalar dice que los componentes rectangulares de la fuerza F, que se muestran en la figura, a continuación se las voy a mostrar, se encuentran al utilizar la ley del paralelogramo, de manera que F va a ser igual a Fx más Fy. Como estas componentes forman un triángulo rectángulo, sus magnitudes se pueden determinar a partir de Fx es igual a F por coseno del ángulo y Fy es igual a seno del ángulo. Sin embargo, en vez de usar el ángulo U, la dirección de F también se puede definir mediante un pequeño triángulo llamado pendiente, como el que se muestra en la figura que a continuación les voy a mostrar. Como este triángulo y el triángulo sombreado son más grandes, son semejantes, la longitud, la proporcionalidad de los lados. La figura que les decía anteriormente es esta, y aquí se ve cómo forma un triángulo rectángulo, puesto que salen dos triángulos de un rectángulo. Sus dos fuerzas, Fy y Fx, y el ángulo. Y en esta sale igual un triángulo rectángulo, pero ya de manera decreciente. Tenemos igual las dos fuerzas, Fy y Fx, y con el triángulo donde podemos sacar la hipotenusa o cualquiera de los dos lados. O bien va a ser Fx sobre F va a ser igual a sobre C, o Fx es igual a F por A sobre C, y Fy sobre F va a ser igual a B sobre C, o bien Fy es igual a menos F sobre B sobre C, que va a ser fuerza y dependiendo los lados, los que aquí tenemos. Bien, aquí la componente es un escalar negativo, puesto que Fy está dirigida a lo largo del F negativo. Es importante tener en cuenta que esta notación escalar positiva y negativa se usa solo para propósitos de cálculo, no para presentaciones gráficas en las figuras. Bueno, seguimos con notación vectorial cartesiana. También es posible representar los componentes X y Y de una fuerza en términos de vectores unitarios cartesianos I y J. Cada uno de estos vectores unitarios tiene una magnitud adimensional de 1 y por lo tanto pueden usarse para designar las direcciones de los ejes X y Y, respectivamente. Como la magnitud de cada componente de F es siempre una cantidad positiva, la cual está representada por los escalares positivos Fx y Fy, entonces podemos expresar F como un vector cartesiano. Esto va a ser igual a F es igual a Fxy más Fyj. Y aquí podemos ver, la que está subiendo va a ser J del lado de y del lado de X va a ser Y. Y aquí tenemos ambas fuerzas, Fx, Fy y la fuerza resultante. Bueno, resultante de fuerzas coplanares. Podemos utilizar cualquiera de los dos métodos para determinar la resultante de varias fuerzas coplanares. Para hacer esto, cada fuerza se divide primero en sus componentes X y Y luego las componentes respectivas se suman con álgebra escalar, puesto que son colineales. La fuerza resultante se forma entonces al sumar las componentes resultantes mediante la ley del paralelogramo. Al usar notación vectorial cartesiana, cada fuerza se representa primero como un vector cartesiano, es decir,
F1 va a ser igual a F1xy más F1yj. F2 va a ser igual a menos F2xy más F2yj. Y F3 va a ser igual a F3xy menos F3yj. Y aquí lo podemos ver. F1, F2 y F3. F1, como lo podemos ver, está en el lado positivo tanto de X como de Y. Pero F2 está en el lado positivo de Y, pero en el lado negativo de X. Por eso aquí tiene el signo negativo. Y en F3 está en el lado positivo de X y en el lado negativo de Y, por eso aquí está el signo negativo. Por lo tanto, la resultante vectorial es Fr, que va a ser fuerza resultante, va a ser igual a F1 más F2 más F3. En este caso va a ser, bueno, vamos a ir sustituyendo en la fórmula y al final, bueno, primero vamos a separar F1, F2, F3x y al final lo vamos a multiplicar por I, igual de la misma manera pero con J, teniendo en cuenta los signos para que al final nos salga Frx por I más Fry por J, como aquí lo podemos ver gráficamente. Bien, si se utiliza notación escalar, entonces tenemos Frx es igual a F1x menos F2x más F3x. Y Fry va a ser igual a F1y más F2y menos F3y, como ya les había dicho de los signos aquí. Estos resultados son iguales a los de los componentes I y J de Fr, que se determinaron anteriormente. Bueno, podemos representar en forma simbólica los componentes de la fuerza resultante de cualquier número de fuerzas coplanares mediante la suma algebraica de los componentes X y Y de todas las fuerzas. Esto es, Frx va a ser igual a la suma total de Fx y Fry va a ser igual a la suma total de Fy. Esta cosita que ven aquí significa la suma total. Y aquí lo podemos analizar gráficamente. Cómo están las tres fuerzas, la fuerza, bueno, Fy y Fx, la fuerza resultante y el ángulo. Una vez que determinamos estas componentes, podemos bosquejar a lo largo de los ejes X y Y con un sentido de dirección adecuado, como aquí lo podemos ver. Y la fuerza resultante puede determinarse con base en una suma vectorial como se muestra en la figura. Después, a partir de este bosquejo se encuentra la magnitud de Fr por medio del teorema de Pitágoras, es decir, Fr va a ser igual a F al cuadrado Rx más F al cuadrado Ry. Vamos a sustituir los valores y al final vamos a sacar el resultado raíz y nos va a dar el resultado final. Asimismo, el ángulo que especifica la dirección de la fuerza resultante se va a determinar por trigonometría. El ángulo va a ser igual a tangente inversa por Fry sobre Frx. Y así vamos a obtener nuestro resultado final. Gracias.